Shalom. Hoy quiero compartir contigo un pasaje de las Escrituras que lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Es un pasaje muy interesante porque nos habla de una acción que definitivamente cambió la vida de una mujer que se encontraba ya en los momentos más pequeños de su propia fe. Sin embargo, el Padre permitió que a través de esa experiencia ella pudiese reencontrarse a sí misma y, por supuesto, reencontrarse con su Creador. En esta experiencia nos habla de una viuda en la ciudad de Sarepta que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los profetas más grandes que hubo en su tiempo, que fue el profeta Elías. En esta oportunidad se encontraba toda la zona del pueblo de Israel, la zona de Oriente, en una hambruna, en una escasez, en una sequía muy fuerte que estaba ciertamente trastocando los niveles de la fe de todos sus habitantes. Dice las Escrituras que Yahweh le dijo a Elías que se fuese hasta la ciudad de Sarepta, donde él personalmente ya había dado la orden a una mujer para que lo sustentara durante un determinado tiempo. Elías, obedeciendo a la palabra de nuestro Eterno, fue hasta la ciudad de Sarepta y encontró que había una mujer recogiendo leña y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua. Ella le llevó agua y luego se apartó y luego él la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme un poco de comida. Y esta mujer le dijo: yo realmente no tengo mucho que darte, lo que tengo apenas es un puñado de harina y un poco de aceite, y es lo único que me queda para mí y para mi hijo. Y nuestra intención es recoger de esta leña e irme a mi casa, cocinar unas tortillas y esperar que me llegue la muerte, porque no tengo más nada con lo que pueda vivir. Sin embargo, el profeta le dijo que si ella preparaba una tortilla y le daba a él primeramente, él le garantizaba que no iba a tener escasez en su casa durante todo el tiempo que durara la sequía. Y esto ya es mucho decir, porque leyendo las Escrituras vemos como la sequía duró mucho tiempo. Esta mujer hizo conforme lo que le decía el profeta y sin hacer tantas preguntas ni entrar en duda o quizás increparlo por su actitud de pretender él recibir primero esa comida. Ella fue obediente y fue humilde porque justo allí, en ese momento, seguramente la Ruaj le puso en su corazón que lo que ese hombre decía, ciertamente lo decía en el nombre de Yahweh. Así que ella hizo como él le dijo y fue a preparar comida para él, y luego pues el milagro se dio y en su casa nunca faltó la provisión. Mis amados y mis amadas, hoy quise compartir con ustedes este testimonio de las Escrituras, porque muchos ven a la palabra de Yahweh como un libro histórico, como un libro en el que pudiésemos seguramente adquirir uno que otro conocimiento que pudiese en alguna oportunidad sernos de utilidad. Pero la palabra es más que eso, es una palabra viva y es una palabra que no pierde su vigencia, aún a pesar de que han pasado muchísimos años desde que ella fue escrita. Y es porque quien la escribió es el Espíritu de Yahweh, es la Ruaj HaKodesh, que permanece viva, que permanece presente en cada uno de nosotros si realmente creemos la palabra que el Padre nos ha ofrecido. Pero a veces el Padre nos envía profetas y nos alerta a través de hermanos y a través de otras personas, y nosotros recibimos a través de ellos la revelación que el Padre quiere darnos. Así que yo hoy quiero que me acompañes a otro taller que seguramente no es el que ya te mostré, pero es en el que sí que elaboro algunas otras cosas muy importantes para la familia y que son también necesarias que tú hoy puedas conocer, porque hay una palabra que debe ser una alerta en tu vida, en tu historia, y es que estamos en los tiempos finales y necesitamos prepararnos para que en nuestro hogar no haya la escasez. El Padre ha dado una palabra de alerta a través de muchos hermanos y profetas. Ahora corresponde a cada uno de nosotros escucharla y obedecerla
así como lo hizo la viuda de Sarepta. Acompáñame. Bienvenidos a este lugar que se convierte en el epicentro prácticamente de todo lo que hacemos en casa, nuestra cocina, el corazón de nuestro hogar. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ciertamente lo podemos tomar también como aprendizaje de las Escrituras, y es la palabra de fe que fue depositada en esta mujer. Pero tenemos que recordar que los tiempos pasan y nosotros tenemos que ir adaptándonos a los tiempos, tal y cual también las Escrituras nos alertan. Yo quiero compartir hoy la posibilidad que podemos tener de poder almacenar en nuestros hogares verduras, hortalizas, frutas, con un sistema de envasado al vacío que es muy oportuno para que podamos tener una despensa durante todo el año, aunque no sean productos de estación como solemos hacer en diferentes países. Fíjense, yo te he querido mostrar algunos de mis envases que he venido elaborando a lo largo de los años. Todos ellos están envasados al vacío. Este fue elaborado el 21 de diciembre del 2020 y tiene una duración de 3 años aproximadamente. Esto es un encurtido de vegetales que tiene pues zanahoria, tiene brócoli, tiene calabacín y están sumergidos, aquí no sé qué tanto lo puedas detallar, pero están sumergidos en una agua a base de orégano, a base de algunas especies para que él pues pueda mantenerse no solamente bien envasado, sino que tenga un buen sabor. Pero el secreto de esto, más que el líquido en el que podemos sumergirlo, es el procedimiento de envasado para que ellos puedan estar realmente al vacío y no tengan ningún tipo de oxígeno, y eso lo podemos notar cuando tocamos las tapas. Estos son envases que nosotros tenemos en casa porque los podemos reciclar, podemos comprar mermeladas o algunas otras cosas y luego guardar los reservorios para utilizarlos y poder hacer este trabajo que al principio es un poco elaborado porque tienes que obviamente lavar muy bien los envases, esterilizarlos, preparar el alimento que le vas a colocar y luego pues proceder a un trabajo que requiere aproximadamente de 30-40 minutos en hervor para que ellos puedan realmente tener este resultado que pueda garantizarnos que el producto va a durar durante 3 años. Este fue del diciembre del mes 9 del 2020, ¿ok? Entonces, este pues tiene una duración, todos estos tienen una duración de 3 años aproximadamente. Esto es calabacín al ajillo, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos otros de encurtidos de vegetales que tiene del 21 del mes 12 del 2020. Y quiero mostrarte, porque fíjate que podemos envasar lo que sea. Este, por ejemplo, es un antipasto de berenjena. Esto es tomar la berenjena, asarla y sacarle todo lo que tiene adentro. Este antipasto tiene orégano, tiene ajo, tiene albahaca y dura exactamente también esa fecha. 3 años, aproximadamente 4. Tengo por aquí uno, este también es de berenjena. Tengo este que es de berenjena con pimentón, que también se le pone ajo y luego se sumerge en un aceite para que él permanezca todo ese tiempo allí, y esto también es un antipasto. Pero hay otros que no tienen que pasar por el proceso que pasan estos, que más adelante te voy a enseñar cómo se deben hacer, pero hoy quería que pudieses tener un incentivo y una palabra que venga realmente del Altísimo para que puedas evaluar la necesidad que tenemos de poder guardar alimentos, porque estamos en tiempos donde no sabemos cómo van a darse las circunstancias. La palabra nos alerta, el Padre Eterno nos alerta, y a través de muchos hermanos y personas con los dones espirituales de discernimiento, de sueños y de revelaciones, hemos tenido que ciertamente estaremos pasando tiempos de un poco más álgidos, y quizás el hambre esté seguramente incluido en eso. Pero el pueblo del Padre, al tener la señal de alerta, tiene que ser previsivo y buscar estrategias y elementos para poder guardar en casa y luego disfrutar de esa palabra que el Padre dice de que pues no habrá escasez en tu casa durante el tiempo que dure la sequía. Y la sequía también la podemos llevar al simbolismo, es cuando no existe pues la presencia de Yahweh. Ahorita sabemos que nuestro eterno Padre está con nosotros,
Pero sabemos que hay una entidad maligna que está tratando de destruir no solamente al pueblo del Eterno, sino todo lo que tiene que ver con la fe. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder defendernos de eso. Quiero mostrarte otro, que es este. Este no es envasado al vacío. Este tiene otro proceso que es más fácil, más cómodo, a lo mejor para muchas personas, pero también le va a dar un tiempo de duración más limitado. Este dura solo 3 meses. Y de hecho no lo puedes escuchar, no tiene el sonido porque está bien selladito, pero tampoco está del todo aplanado. No sé si puedes ver la diferencia entre uno y el otro, como uno está bien aplanado y el otro está un poquito más infladito. Este dura solo 3 meses. Estos son calabacines, están hechos a base de limón, con un agua de limón, que es lo que le va a permitir también que puedan durar más tiempo. Estos son algunos de mis envasados. Yo los guardo en una despensa oscurita, no en la nevera. En la despensa duran perfectamente durante esos 3 años y los vamos consumiendo en la medida que pasan los 3 años y vamos haciendo más para que la despensa siempre se mantenga con esa reserva y nosotros poder decir que sí, hemos actuado con la virtud de ser, obviamente, y valga la redundancia, mujeres virtuosas, siguiendo una palabra de alerta, siguiendo la palabra que el profeta nos trae y que el Padre Eterno nos permite recibir a través de la Ruach. Espero que te haya servido esta información. Por supuesto que vamos a estar enseñando cuál es el procedimiento y vamos a enseñarte algunas otras estrategias para que puedas tener en casa alimentos guardados, alimentos que puedas tener la garantía de que al abrirlos después de 3 años, después de 5 años, ellos tengan el mismo sabor, la misma calidad y no entremos pues en el peligro, como puede darse, de sufrir de alguna intoxicación porque los alimentos no han sido reservados con las estrategias correctas. Porque hay que tomar en cuenta ciertos elementos y ciertamente tenemos que respetar también eso. Espero que esto te haya servido. Para la próxima entonces, Shalom.